tal? Soy Cintia y vamos a hablar hoy acerca de los acúfenos. Probablemente, si estés viendo este vídeo donde lo explico más a fondo, sea porque lo conoces o incluso porque lo padeces. Así que vamos directamente a hablar sobre ello. Un acúfeno es ese sonido que escuchamos en un oído, en otro o en los dos, incluso a veces es como si saliera del propio cerebro, sin que exista un sonido externo que lo provoque. Estos sonidos pueden ir desde pequeños pitidos hasta un sonido de motor, sonidos de pitido muy agudo, como si fueran gotas. Hay múltiples sonidos dentro de los acúfenos. Cada uno va a tener su propio sonido muy identificado. Y los médicos los distinguen en cuanto a objetivos y subjetivos. Cuando hablamos de un tinnitus o un acúfeno objetivo, estamos hablando de que el propio médico es capaz de escucharlo. Pero por desgracia la mayoría de los acúfenos van a ser del tipo subjetivo. Esto es que no somos capaces de escucharlo los profesionales desde fuera, al menos con nuestros métodos. Dentro de la psicología también vamos a hacer una distinción, 3 clasificaciones: inocuo, molesto o incapacitante. Y esto nos va a hablar de cómo la persona está viviendo este síntoma. Vamos a conocer un poquito más a fondo. El acúfeno no es una enfermedad por sí mismo, es un síntoma de otra enfermedad. El problema que nos encontramos es que en la mayor parte de los casos, a pesar de que pueda existir algún tipo de causa, es posible que su tratamiento no implique una eliminación del acúfeno. Pero la gran mayoría de los casos ni siquiera somos capaces de encontrar una causa o un episodio a partir del cual el acúfeno haya aparecido. Hay muchas causas, desde fármacos que generan ototoxicidad hasta una autoesclerosis, que es una enfermedad degenerativa. Podemos hablar también del trauma acústico o de la exposición a sonidos fuertes durante la mayor parte de la vida. Esto es lo que le puede suceder a músicos o a personas que se dediquen al sonido. También vamos a encontrarlo el acúfeno dentro de la enfermedad de Meniere, y en los casos más graves podemos hablar de alteraciones cerebrales, tumores, etc. Por desgracia, como digo, en la mayor parte de los casos, a pesar de encontrar esa causa física concreta, quizá no exista un tratamiento médico directo hacia esta causa. Pero por otro lado, la manera de entender el acúfeno o la hipótesis que se baraja como más válida es que es un sonido que procede del sistema nervioso central, es decir, es un sonido neural. Esto quiere decir que el propio cerebro es el que va a estar gestionando este sonido. Es como decían en un libro, es el sonido del funcionamiento del cerebro. Por tanto, no podemos dejar de escucharlo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que el acúfeno va a ser para siempre, que no tiene cura y que voy a tener que vivir con ello? No, ni mucho menos. Esto quiere decir que vamos a utilizar otras estrategias para intentar adaptarnos al acúfeno. Quizá no sea la solución que más te guste, ni la solución que hay en otras miles de síntomas o de enfermedades, pero al menos es una solución, que es manejar el acúfeno de otra manera para lograr que no resulte incapacitante. Y para eso vamos a estar los psicólogos, para intentar ayudar en la gestión del propio acúfeno. Por eso la pregunta quizá más interesante no sea qué lo causa, ya que esta pregunta nos puede dejar en un círculo vicioso constante sin encontrar una respuesta, sino qué ha pasado para mantenerlo y qué está pasando para que yo no logre adaptarme a ello. El acúfeno, cuando aparece, va a provocar una primera reacción emocional normal, de sorpresa, incertidumbre, de no comprensión, y la mayor parte de las personas automáticamente van a intentar controlar este sonido o intentar controlar al menos la información. Por eso muchas personas van a empezar a buscar información en redes, información en internet, van a intentar hacer distintas pruebas, van a intentar adaptarse a este sonido que acaba de aparecer y que lo viven como intrusivo. En este punto, lo primero y más importante es no entrar en cualquier tipo de información. Hay mucha información falsa y que no ayuda dentro de los acúfenos, incluso hay sobreinformación. Por eso va a ser importante que en ese primer momento quizá acudas simplemente a un médico de cabecera y que te derive al especialista, ya que están más informados y evidentemente tienen una información mucho más veraz. Entonces esta primera reacción nos vaya a empezar a llevar por un camino o por otro. ¿Qué ocurre? Después de esta primera reacción vamos a entrar en una valoración.
quizás si después de 2-3 días no se ha ido el acúfeno, vamos a empezar a hacer una valoración del mismo como amenazante, como, se irá, ¿no? Cada persona va a tener una valoración del mismo. Pero esto nos va a llevar a empezar a vigilarlo en algunos casos. Nuestro cerebro, como buen guardián, va a intentar vigilar, va a intentar controlar este sonido, pero sobre todo lo va a estar haciendo en dependencia del nivel de peligrosidad que nosotros le estemos dando. Claro, si yo le digo a mi cerebro, intenta no hacer caso a algo que me parece muy peligroso y muy aversivo, nuestro cerebro, ¿qué va a hacer? Prestarle más atención, va a querer controlarlo, va a querer tenerlo vigilado. De ahí este monitoreo constante que comienza a producirse en torno al acúfeno. Esa atención, ese monitoreo y esa forma de interpretarlo. En cuanto a la atención, nos vamos a dar cuenta de que quizás al principio, pues conseguía distraerme, pero poco a poco todos mis recursos atencionales van a ir al acúfeno. Por tanto, en este punto vamos a empezar a notar otra serie de síntomas, como por ejemplo falta de concentración, dificultad para atender en las conversaciones, incluso una sensación de embotamiento dentro de la cabeza. Y esto es porque nuestro cerebro no entiende qué está pasando y nos está enviando todos los recursos a vigilar el acúfeno. Por tanto, todo lo demás no funciona. Y por tanto, también se va a ver sobrecargado al estar constantemente fijado. Imagina que te pegases 24 horas fijándote en un solo punto, en una sola pantalla. ¿No acabarías bastante abotargado, con una sensación de presión en la cabeza? Incluso en estos casos podemos llegar a notar inflamación, como si dolieran los propios oídos. Aquí el cerebro también va a tener una función muy importante de intentar prevenir, y el cerebro muchas veces, para prevenir o controlar, envía una señal de dolor. Para él es una señal para que empieces a cuidarte. Y en esto vamos a entrar también en la interpretación que hagamos del acúfeno. Como decía, si lo vivimos de una forma muy negativa, probablemente las consecuencias de esta vivencia sean empezar en un bucle del cual va a ser difícil salir. No imposible, pero sí difícil. Y si estamos constantemente atentos, vamos a encontrar el acúfeno y cada vez más. Siempre pongo este ejemplo con el olor. Cuando entramos en una habitación que huele raro, ¿no? O huele mal incluso, pero no es un olor que nos parezca fuera de lo normal o incluso que no sea peligroso, al final nos acostumbramos a este olor. Nuestro cerebro es capaz de omitirlo. Sin embargo, si entramos en una habitación en la que el olor puede ser tipo gas, va a ser muy difícil eliminar ese olor. Incluso al final ya dices, ya no sé si lo huelo o me lo estoy inventando, ¿no? Entonces, esta es la capacidad tan grande que tiene nuestro cerebro para gestionar todos estos estímulos que tenemos en nuestra vida diaria. Si al acúfeno le damos una interpretación negativa, va a estar constantemente focalizado y se convierte en el centro de la vida. Y ahí van a empezar, una serie de preguntas incómodas, ¿no? Preguntas de ¿y si no se pasa? ¿Y si no se va? ¿Y si esto me dura para siempre? Todas estas preguntas que aparecen todavía nos generan más malestar, todavía nos generan más incertidumbre y además van a estar sesgadas por los pensamientos negativos y por las creencias y vivencias que tenga cada uno. Si a lo largo de tu vida siempre has sido una persona, como se suele decir, ¿no? Que soy muy negativa, soy muy pesimista, claro, esto también lo vamos a pasar por ese filtro, lo cual no quiere decir que esto sea real, pero sí va a hacer que tu vivencia sea esa, sea muy negativa y sea muy totalitaria. Nunca voy a conseguirlo, nunca se va a pasar, el resto de mi vida va a ser un horror. Todos estos pensamientos nos van a condicionar y van a hacer que vivamos esta situación de una forma muy negativa, provocando además una serie de alteraciones emocionales ya más fuertes. Como veis, vamos poco a poco, esto es un proceso, esto va pasito a pasito, no aparece de repente, de un día para otro, todo el malestar con toda la floritura de síntomas, al menos no es lo habitual. Por tanto, si ya hemos empezado con esta atención, este monitoreo, hemos empezado a cambiar hábitos, hemos empezado a cambiar nuestra forma de pensar, hemos empezado a interpretar negativamente y además estamos utilizando los recursos de siempre, ¿no? De estos pensamientos negativos o esta personalidad más obsesiva, ¿no? Y que intenta controlar todo. Con el acúfeno obviamente no se puede. Aquí van a empezar a aparecer una serie de comportamientos disfuncionales, comportamientos como evitar ciertos lugares, no salir de casa o al contrario, estar constantemente fuera de casa.
¿Por qué? Porque ya van a aparecer todas estas emociones mucho más intensas y ya más patológicas de ansiedad, de depresión, de estrés, pero de estrés muy fuerte, dificultades de concentración, insomnio. Todas estas alteraciones, como veis, llegan al final, no aparecen con el acúfeno. Y se deben en gran medida a esos comportamientos que estamos llevando a cabo, ojo, para adaptarnos, para intentar llevarlo de la mejor manera. Pero claro, eso no quiere decir que sea la mejor manera. Y ahí van a aparecer esta serie de comportamientos que nos limitan. Sobre asegurarse, estar constantemente, ¿no?, comprobando cómo se encuentra el acúfeno. Todos estos comportamientos van a provocar más daño y van a hacer que el acúfeno sí se convierta en incapacitante. Y llegados a este punto es cuando muchas personas se plantean que quizás necesiten un psicólogo. Si este es tu caso, si este es el ritmo al que crees que estás yendo, de verdad, ves al psicólogo cuanto antes. Intenta que sea un psicólogo especializado, que al menos conozca el tema, pero ves cuanto antes para no llegar hasta ese punto tan incapacitante. Es mucho mejor prevenir y es mucho más fácil gestionar esto cuando no hay estados emocionales tan alterados que cuando ya están instaurados. Y por supuesto vamos a necesitar la ayuda de todo el equipo médico, otorrinos, quizá incluso también va a ser necesario nutrición, va a ser necesario fisioterapia, bueno, pues toda esta serie de profesionales mano a mano. Y con esto paso un poquito a algunas recomendaciones que se pueden hacer desde un punto de vista psicológico. Bien, algunas recomendaciones. Creo que en este sentido, en el mundo de los acúfenos, hay 1000 opiniones, hay muchísimos tratamientos y además hay muchos tratamientos que, como decía, pueden resultar muy dañinos porque nos venden que con su tratamiento en 2 o 3 sesiones o en 10, no importa, pero van a eliminar completamente el acúfeno. Y bueno, quizá haya personas a las que les funcione. Yo no tengo la verdad absoluta, pero creo que también para eso van a estar las investigaciones y van a estar los estudios. Y de verdad, si existiera un tratamiento milagroso y un tratamiento que de verdad eliminase cualquier tipo de acúfeno, esa persona sería millonaria prácticamente. Pero lo cierto es que no es así. ¿Pero por qué no es así? Porque, como decíamos, no hay una única causa. El acúfeno es un síntoma, de la misma forma que una tos no es algo que haya que tratar de la misma forma siempre, sino que una tos va a tener que ver con distintas enfermedades y vamos a trabajar con esas enfermedades de distintas formas y no con la tos. Pues de la misma manera se trata el acúfeno. Va a haber personas a las que le funcione una serie de pautas, una serie de tratamientos y a otros, pero por este hecho, porque el hecho no es que haya una sola causa, sino que haya varias y quizás alguien, bueno, pues ha dado con una tecla, ¿no? Y en cualquier caso, muchos casos, a pesar de trabajar con esa causa, quizá el acúfeno se siga manteniendo por lo mismo que explicaba al principio, porque estamos aquí, estamos hablando de todo el sistema nervioso central, a nivel neural. Y a nivel neural, igual que una persona se le amputa un brazo, pero sigue sintiéndolo, porque es su cerebro el que está sintiendo esa zona, de la misma manera podemos eliminar una causa y aún así seguir escuchando un acúfeno, porque nuestro propio cerebro de alguna forma lo esté generando. Y en esto paso un poco a ciertas recomendaciones. En primer lugar, no te automediques. Cuidado con la medicación, puede ser muy peligrosa y puede provocarte un problema real. Vamos a intentar ir a los profesionales médicos, psiquiatría, otorrinolaringólogo, audiólogos, fisios, bueno, cualquier profesional, pero que sean profesionales formados y que nos den las pautas, sobre todo en cuanto a la medicación. En cuanto a la suplementación, lo mismo, vamos a intentar comentarlo con una nutricionista, al menos en una sesión, y que nos cuente un poco qué suplementación vitamínica nos puede ayudar un poquito mejor. Y a este nivel, el tema de la alimentación. Sé que cuando alguien tiene acúfenos, bueno, pues empieza a hacer cambios súper bruscos, ¿no? De pronto se acabó el azúcar, se acabó la grasa, se acabó todo el alcohol, se acabó toda la cafeína, incluso se acaba también la nicotina. Y bueno, creo que son cambios maravillosos, pero que no son cambios que haya que hacer bruscamente y que tampoco haya que hacer con este objetivo de así elimino el acúfeno, porque no van a funcionar probablemente y te generen más ansiedad. Entonces, todos los cambios con control, con cariño, con pautas profesionales, ¿de acuerdo? Esto me lleva a, bueno, pues por un lado consultar con los médicos, por otro lado consultar esta parte más de alimentación
Y esto me lleva también a, pues técnicas ya más de los psicólogos, técnicas de relajación, técnicas de meditación. Puedes hacerlas, pero lo mismo, si intentas hacer una meditación de 20-25 minutos sola en tu casa, cuando te encuentras fatal porque tienes mucha ansiedad, vas a sentir que a ti la meditación no te funciona y probablemente es porque no estás utilizando la técnica correcta. Hay muchas técnicas de relajación y hay que saber utilizarlas. La respiración es un básico que en cualquier caso suele ayudar bastante, pero hay que utilizarla cuando empezamos a intuir que la situación se nos va de las manos o que empieza un malestar, o incluso cuando no hay ningún tipo de malestar, porque si no, ni siquiera una respiración va a ser suficientemente fuerte para manejar ese estado emocional. Por otro lado, creo que es muy importante el poder hablar y expresar el malestar. La propia queja muchas veces ya alivia, y para esto vamos a tener que ver con qué personas a nuestro alrededor podemos con las que podemos contar. Sé que también hay muchos casos en los que se lleva en secreto o no se cuenta, pues por no preocupar, porque no me vean, porque... si lo vas a llevar mejor así, estupendo, pero creo que al final conectarnos con el mundo nos ayuda también a que nos den consejos buenos, pero hay que estar dispuesto a escuchar. Creo que también es importante, elegir qué momento, pero elegirlo al fin y al cabo. Y contar con todas esas personas, incluso profesionales, como decía, o incluso en asociaciones, pero que nos pueda ser útil y que nos pueda ayudar a salir. Como siempre digo, si quieres ir a Santander en coche, ¿por qué te coges la bici y tiras para Cádiz? No, queremos ir a Santander. Esto quiere decir que si queremos estar mejor, vamos a estar dispuestos a estar mejor, vamos a hacerlo con cariño, vamos a hacerlo con calma, con tranquilidad. Si no, lo contrario es irnos a Cádiz, es irnos al mundo del negativismo, irnos al mundo del con esto no se puede y simplemente no voy a hacer nada más allá de aislarme. Ir a Santander va a ser duro, va a ser muy difícil, pero podemos ir poquito a poquito y vamos a poder empatizar y vamos a entender todo ese malestar, porque es un síntoma muy intrusivo y muy desagradable. Pero para eso estamos también los profesionales, para animarte a tirar para Santander y darte el toque de que, oye, cambia de bici a coche. Por otro lado, vamos a intentar también trabajar con todo el tema atencional. Como decía antes, es muy complejo este tratamiento, pero creo que algunos tips que nos pueden servir es, hacer pequeños momentos de entrenamiento de atención, no momentos en los que no escuchar, ojo, que esto no va a funcionar, sino momentos en los que a pesar de escuchar redirijo mi atención. Y ahí podemos simplemente poner a lo mejor la tele con los subtítulos y durante 10 minutos intentar memorizar el tema o memorizar frases, y a pesar de que el acúfeno esté ahí y va a estar, porque va a estar ahí porque está, nos lleve al acúfeno, vamos a intentar volver a ello. También cuidado con ciertas actividades como como el aislamiento, el dejar de ir a ciertos sitios. Muchas veces el acúfeno, sobre todo al principio, va a venir asociado a una hiperacusia, que es una molestia por los sonidos fuertes. Entonces vamos a tener un poquito de cuidado con esta parte del aislamiento y de abandonar todas nuestras actividades normales. Hay que ir retomando poquito a poquito. Si yo antes iba al gimnasio, retomamos el gimnasio. Si yo antes iba a conciertos, pues quizá no estés preparado para un concierto, pero sigue escuchando música. Sigue planeando ese concierto dentro de 6-7 meses. Vamos a seguir planeando un poquito la vida. Lo mismo que con el trabajo. Vamos a ir planeando ese momento de volver al trabajo, ¿no? Incluso si estás de baja. Poquito a poquito vamos a volver a planear cómo va a ser nuestra vida a la vuelta y qué cosas queremos cambiar. Y a este nivel es donde vamos a entrar los psicólogos, no solo para ayudarte a manejar el acúfeno. Yo siempre digo, no eres un acúfeno con patas, eres una personita. Y como eres una personita, yo voy a hablar y voy a trabajar con la persona, no con el acúfeno. A él le haremos caso de vez en cuando, pero no constantemente, porque si no, estamos haciendo lo mismo en terapia que tú haces en tu vida, focalizarnos en el acúfeno. Y para eso, en terapia lo que vamos a hacer es trabajar con la persona como un completo y vamos a intentar que tú, como personita, gestiones mejor las cosas. Veamos dónde han estado quizás esos momentos más difíciles, veamos quizá que tenga que ver con el estrés, que tenga que ver con temas familiares, no lo sé. Pero vamos a intentar gestionar mejor nuestros recursos como personitas y no como personas con acúfenos. De esta manera, como decíamos antes, si el acúfeno es ese sonido
neural o ese sonido del propio funcionamiento del cerebro, cuanto más tranquilo es nuestro cerebro, más tranquilo estará el acúfeno. Por tanto, cuanto mejor estés tú, mejor estará el acúfeno y no al revés. Y bueno, con esto creo que termino, que quedo a vuestra disposición, que es un tema muy, muy, muy complejo y, como digo, creo que se requieren de muchos profesionales. Pero si en algo estoy segura es de que si este síntoma está resultando muy incapacitante, la psicología va a poder echarte una mano. O al menos los psicólogos estamos para este tipo de casos. No te cierres y vamos a por ello. Y sobre todo, cualquier tratamiento que empieces, dale tiempo, va a requerir mucho tiempo. El acúfeno no ha aparecido de un día para otro, aunque sí se haya hecho consciente para ti de un día para otro. El acúfeno lleva mucho tiempo macerándose y llevamos mucho tiempo provocando una serie de alteraciones. Entonces vamos a intentar tomar tiempo, tomar conciencia, y si eliges un tratamiento, hazlo, cúmplelo de principio a final. Vamos a intentar no esperar este tratamiento milagroso. Y con esto me despido. Espero que este vídeo haya servido de ayuda y que sobre todo al final la motivación es animarte a buscar la ayuda de un psicólogo. Obviamente no tengo por qué ser yo. A pesar de todo puedes contactar conmigo a través de www.aurepsicología.com. Pero cualquier psicólogo que conozca un poquito el tema va a ser capaz de ayudarte. Así que nada, nos vemos en otro vídeo. Muchísimo ánimo, un abrazo enorme. Chao.